Fue a la primera, la verdad, y lo que pasa es que es eso, que todo un proceso de oposición es como que tienes la sensación de que nunca se acaba. Es como que vas viendo la luz, pero no del todo. Entonces vas haciendo como mini victorias y al final del camino pues se consigue, pero sí que es como una cursa de fondo. Y cuando estás metida de pleno en la oposición sí que tienes que estar arriba del todo, pero sostener eso no es saludable. Decir, venga, va, lo vas a hacer de la mejor manera posible y con ilusión y con alegría, ¿sabes? Dentro de ser una montaña rusa de emociones. Entonces, sí, me dicen, vale, por el dinero, sí, lógicamente es dinero, pero en esta vida las cosas tienen un precio. Entonces, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale tu tranquilidad? También os tengo que decir que, claro, yo tuve la suerte de que, pues, mi pareja me apoyó 100%. Que mi novio me lo hacía todo, ¿sabes? De decir, se cargaba de ir a comer, a comprar, de hacer la comida, de lavadoras, de todo. O sea, a ese nivel yo no tenía que hacer nada. Y esa carga que ahora es compartida, en esa época no lo era. Entonces yo solo me tenía que preocupar de estudiar. Mariona Moreno, 33 años, de Barcelona. Bienvenida al podcast. Muchas gracias, Úrsula. ¿Cómo estás? Pues bien, muy contenta, me hace mucha ilusión estar aquí, la verdad. Ay, sí, mucha alegría. Y bueno, hace 2 años te presentaste por primera vez a las oposiciones de orientación educativa y conseguiste tu plaza, así que enhorabuena. Pues sí, muchísimas gracias. La verdad es que sí, es que estoy súper contenta. Me acuerdo, yo no sé si tú te acordabas, pero cuando nos conocimos, me acuerdo de cuando nos despedimos, o sea, cuando nos conocimos en persona, nos despedimos la primera vez, te dije, bueno, Úrsula, nos veremos grabando el podcast porque lo voy a conseguir. Y mira, al final ha pasado un tiempecillo, pero aquí estamos. Sí, bueno, ha pasado un tiempo porque hasta que las cosas de Palacio van despacio y la administración en sus procedimientos va muy lenta. Pero tú aquella vez, ¿no? Hace 2 años te presentaste y lo conseguiste. Sí, sí. Yo fui rápida, ¿eh? O sea, yo cumplí todos los plazos que habían establecidos. Fue a la primera, la verdad, y lo que pasa es que es eso, que todo un proceso de oposición es como que tienes la sensación de que nunca se acaba. Es como que vas viendo la luz, pero no del todo. Entonces vas haciendo como mini victorias y al final del camino pues se consigue, pero sí que es como una cursa de fondo. Eso estábamos hablando, ¿no? Que llegas un poco a sentir esa como desinflarte porque, bueno, vas aprobando los exámenes, luego te dicen que tienes la plaza, pero hasta que sale publicado, ¿no? Luego las prácticas, es largo, ¿no? Es un proceso que yo creo que es un proceso que como tú no controlas, ni lo puedes controlar y no sabes nunca, es todo aproximado y entonces también este año en mi caso, ¿qué pasó? ¿No? Pues que se tenían que regular todas las plazas de la Unión Europea, que salieron una fase de méritos, o sea, como unas oposiciones de méritos, luego las oposiciones que hicieron como más light, digamos, que fue las que yo me presenté, que había muchas más plazas, que se quedó mucha gente fuera. El año pasado otra fase de oposición, ahora nos juntan todos para hacer las prácticas en el mismo tiempo y entraremos todos a la vez. Entonces es como, ah, que se acabe ya, por favor, que ya no es ni en el momento ni después, pero sí que el suflé, digamos, que va bajando. Y también supongo que es normal, ¿eh? Porque yo creo que no era sostenible emocionalmente estar tan arriba porque lógicamente todo tiene sus fases y cuando estás metida de pleno en la posición sí que tienes que estar arriba del todo, pero sostener eso no es saludable. Hay que volver a la calma, pero quedaste la sexta de tu convocatoria, de tu promoción. ¿Cómo se consigue eso? Ibas a por todas. Pues yo creo que así, yendo a por todas. O sea, yo me acuerdo que yo le decía a la gente, no, no, si yo voy a probar. Y me decían, pero si te sale un tema que no te sale, digo, me da igual, lo voy a probar. O sea, he estudiado tanto que aunque me pregunten de algo, algo sabré decirles. Y luego sí que es verdad que iba muy segura y muy mentalizada de que tenía que aprobar porque me la había currado, no porque decir, mira, yo voy a aprobar. No, hombre, no, voy a aprobar porque he estudiado muchísimo. Y tiene que salir, y si hay algo que sale mal, que podría haber pasado, que no me salía ningún tema, decía, hombre, algo sabré decir. Y luego que también había otra fase, en mi caso, que era una fase práctica y que luego también contaban los méritos, ¿no? Pero que el examen, lógicamente, y la fase práctica que tenía mucho peso y decía, no, no, esto lo apruebo seguro porque me lo he currado. Entonces tengo que aprobar sí o sí. Esa confianza basada en el trabajo previo. Pero vamos a empezar por el principio, Mariona. ¿Tú de pequeña ya querías ser profesora? Sí. Yo la verdad es que desde pequeña, 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 yo siempre decía a mi mamá, yo quiero ser como la señorita. Marta se llamaba, me acuerdo perfectamente, cuando iba a P3 y siempre decía que quería ser como ella.
Luego esa idea fue cogiendo forma, porque eso era de infantil, ¿no? Y a mí cuando acabé el bachillerato me venía bien, ¿no? Infantil o primaria y al final pues mira, acabé en secundaria. Todo sí que siempre en la misma rama, pero acabé haciendo pedagogía y luego psicopedagogía. Lo que pasa es que también hice educación primaria. A mí se me había clavado esa espinita y me la saqué. Qué bien. ¿Cómo empiezas a trabajar en la administración? Pues mira, después de hacer el máster de psicopedagogía me apunté a la bolsa y yo trabajaba como en un centro abierto, un SPLAI, aquí en Cataluña se llaman como SPLAIs, que trabajaba con niños y con niñas en situación de riesgo socioeducativo y era todas las tardes, no era solo lúdico, sino que se hacía una faena socioeducativa. Entonces yo empecé a trabajar ahí y en un verano haciendo las prácticas también de monitora y luego fui pues trabajando todas las tardes y algunas mañanas, ¿no? Como a jornada completa. Y me apunté a las bolsas, que era como la formación a las bolsas de la Generalitat para trabajar en un instituto. Y pensaba que tardarían mucho en llamarme. Y lo que hice fue apuntarme a la carrera de educación primaria para compaginarla mientras estudiara, bueno, mientras estaba ya con mi formación, digamos, apuntada en listas y trabajando en el ámbito, pero lógicamente con una categoría inferior porque no me estaban pagando el sueldo como de pedagoga, que es normal. Además, en el ámbito social no pagan siempre como se debería. La administración también, por cierto. Y nada, un día me llamaron y me ofrecieron empezar a trabajar haciendo atención domiciliaria. Yo te voy a decir que cuando me llamaron no tenía ni idea de lo que era. Y entonces me lo estuvieron explicando y tenía que decir algo, tenía que dar 2 semanas y decir si sí o si no. Entonces, claro, pues fue un poco duro porque al final cuando trabajas en el ámbito social hay una parte emocional que es muy fuerte y yo estaba muy contenta y estaba aprendiendo muchísimo. Además era mi grupo de niños, o sea, era una etapa de mi vida muy guay. Trabajaba con amigas y amigos y también fue como un poco de pena de dejarlo, ¿no? Pero empecé bueno, en la Generalitat de Cataluña, así, trabajando haciendo atención domiciliaria, que era trabajar con chicos y chicas, con adolescentes, que por alguna situación irregular no estuvieran yendo al instituto, ya fuera una enfermedad o una situación emocional o fobias sociales. Y empecé en noviembre y o sea, estuve todo el curso. Entonces, eso me hizo bajar muchísimo de número y al año siguiente me dieron una media jornada de psicopedagoga en un centro. Entonces ya entré en la rueda. Qué bueno. O sea, que te dedicabas a la atención domiciliaria que consiste en ir a las casas de los adolescentes, que ahí me imagino que sería un trabajo. Sí, es intenso a la vez que duro. Y luego también es gratificante, pero claro, yo venía de estar en un momento que era muy guay, mi trabajo era guay. Yo trabajaba con niños, trabajaba con gente joven, trabajaba con mis amigos, muy dinámico. Entonces el cambio de entrar en casa de gente también fue un choque, también era mucho más joven que ahora, ¿no? Era la primera experiencia así como profesional más seria, digamos. Y bueno, yo vi que eso me daba la oportunidad de dar el cambio, pero no era lo que me gustaba. Entonces al año siguiente ¿En algún momento pensaste que te habías equivocado dejando el trabajo anterior? sí, porque al principio es que no, el trabajo en sí no era lo que yo me imaginaba, de hecho no sabía ni lo que era. O sea, luego lo veía con perspectiva y lógicamente a nivel de salario, a nivel profesional, yo sabía que eso era la vía para luego acabar trabajando en un instituto. Lo que me sirvió fue para ver clarísimo que quería trabajar en un instituto. Que eso no era lo que querías, ¿no? Y además hacía coordinaciones con los compañeros del instituto y también pues veías un poco cómo se iba moviendo. Bueno, te da la oportunidad de al año siguiente que te dieran el trabajo en el instituto y ya empiezas a entrar en la rueda, a trabajar de lo que a ti te gustaba. ¿Y cómo decides opositar? Porque también esa... Sí. Pues mira, ese fue el primer año y luego ya empecé en otro instituto y la verdad es que yo tuve mucha suerte, te digo suerte porque supongo que hay una parte de suerte y otra que no, que es que a mí me fueron reclamando. Yo no tuve que pasar como mucha gente que está interina, haciendo muchas sustituciones, teniendo la incertidumbre de no sé si el año que viene voy a trabajar, si el mes que viene. A mí eso no me pasó, porque primero me dieron la vacante y luego entré ya en otro instituto y me fueron reclamando anualmente. Entonces yo tenía un contrato de 1 de septiembre a 31 de agosto. Eso te da una estabilidad y una tranquilidad que otras personas tampoco tenían. Lógicamente, al final, todo el trabajo que haces tiene una recompensa. Y claro, cuando ya estaba en el otro instituto, salieron unas oposiciones y yo no me presenté porque estaba acabando la carrera de educación primaria, que coincidió con el año del COVID. Entonces sí que me lo planteé, pero claro, no era viable porque estaba acabando con el trabajo final, con las prácticas, entonces dije, no es mi momento. Entonces decidí que no y o sea, no me miré ni estructura de cómo eran unas opos, ni qué tenía que hacer, nada. Para mí era como un mundo aparte que no iba conmigo. Ay, no.
Y entonces ya no salieron más, fue el COVID y no salieron más, yo acabé educación primaria y ya salieron estas y ya no hubo, ya no me lo planteé, o sea, salen Opos, me tengo que presentar y además era una muy buena ocasión porque de mi especialidad salían muchas, bueno, de la mía y de todas, salían muchas plazas y habían recortado partes del examen. En estas Opos había una parte buena, que era eso, que habían recortado la parte práctica, y la parte que había mala es que había muchísimo más volumen de gente y que se rumoreaba que el tribunal iba a ser mucho más estricto porque solo en vez de presentar una programación había que presentar una unidad didáctica, por lo tanto tenías mucha menos faena porque lógicamente era solo una, pero esa una tenía que estar perfecta porque solo ibas a exponer una. Entonces, bueno, pues tenía sus pros y sus contras. Hablamos ya del 2023, que tú ves que es una buena oportunidad y entonces ahí sí que te mentalizas de ir a por ella. Bueno, claro, ¿qué me pasaba, no? Yo tenía como todo para que funcionara. Quiero decir, tenía independencia económica, tenía una situación sentimental y emocional buena, ¿no? Que también creo que es bastante importante. Tenía un trabajo que estaba bien y estaba contenta. Además, sabía lo que tenía que hacer, por lo tanto, no me suponía un súper esfuerzo de que fuera algo nuevo. O sea, lo tenía controlado, digamos. Pero yo sabía todo eso y además sabía que me tenía que presentar sí o sí, pero no tenía ganas. Es que no tenía ganas, o sea, yo me acuerdo de ponerme el decreto allí un montón de veces, decreto 150 y aquello no había por dónde cogerlo. Y decía, pero si es que yo sé que tengo que estudiar, pero es que me sonaba un poco a chino, porque sí, las OPOS, las OPOS, las OPOS, pero ¿qué implica? Entonces me apunté a una academia, la típica academia que se apunta a todo el mundo para leer en el temario. Y sí, iba a apuntar a la academia, pues muy bien, era aburridísimo. Yo me acuerdo de estar en la academia y pensaba, vaya tostón, o sea, vale, ahora ya tengo un temario, perfecto. Tengo que estudiar, ¿cómo lo hacemos esto? Y te vi en el Instagram, no de otra persona ni nada, no sé, me saliste, o sea, que no sé cómo llegaste a mi vida. Entonces me acuerdo que había una semana de, bueno, como de promoción, ¿no? De decir, bueno, pruébalo a ver si es para ti o no. Y yo dije, pues venga, va, voy a apuntar a ver si necesito una salvación, ¿sabes? De decir, por favor, Mariona, si sabes lo que tienes que hacer y además que yo siempre he sido una buena estudiante, o sea, que no sé que digas, bueno, pasos, en no sé qué, no, no. Pero, hija, no había manera. ¿Qué crees que te pasaba, Mariona? Es que no quería estudiar, sinceramente. O sea, no me apetecía. Que decía, jolín, ahora han abierto esto y me tengo que presentar sí o sí, pero porque es duro, Úrsula, al final tú lo sabes, ¿no? De decir, jolín, renuncias a muchas cosas. Además, yo entraba en un bucle que era horrible porque tienes que estudiar. Si te planificas y lo haces bien, puedes tener un poquito de todo y además lo que estás haciendo es durante un periodo de tiempo vas a sacrificarte, pero luego vas a tener todo de cosas buenas. Claro, pero tienes que querer hacerlo. Entonces yo no lo hacía. Decía, venga, va, mañana me levanto antes, seguro, seguro, seguro. No lo hacía. Llegaba por la tarde, no lo hacía, luego me sentía mal por no hacerlo y así en un bucle. Y me acuerdo que fue Navidad, el impasse fueron las vacaciones de Navidad. De decir, no me lo puedo creer, se me han pasado las vacaciones y he hecho esto. ¿Cuánta gente hay que pasa eso, no? Que me dicen, es que yo en vacaciones tenía muchísimas horas para estudiar y eso. Y aún haces menos, aún te sientes peor y sigues ahí en ese bucle, ¿no? Sí, sí, total. Lo que pasa es que también supongo que hay mucha información, Úrsula, y tú lo sabrás mejor, de venga, va, milagros. O esta programación no sé qué, o te vendo no sé cuántos, o esta academia es lo más, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Entonces también a mí me daba como un poco de miedo, ¿eh? La primera, no sé si te lo he explicado alguna vez, pero cuando me metí por primera vez en la semana fui como, puf, a ver, a ver, a ver, a ver qué. Bueno, claro, es que es normal, Mariona, yo casi lo agradezco, ¿sabes? Porque si no tuviéramos miedo, o sea, si no tuviéramos, ya no miedo, esa precaución de a ver estas personas que me cuentan en qué se basan, cuáles son sus resultados, ¿no? Yo lo veo totalmente lógico. Sí, y al final que los resultados es eso, ¿no? También supongo que, mira, que fuera solo de chicas es una cosa que para mí fue guay, porque es como crear un espacio en el que solo haya mujeres y que en tu misma situación, ¿no? Y que en ese momento de tu vida te entienden. Entonces eso está muy bien. Y tampoco te van a juzgar ni te van a decir nada y están en ese punto de arriba de todo del suflé igual que tú, ¿sabes? Que en plan, no, no, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, me tengo que apuntar y me tengo que no te juzgan decir, pues esta está zumbadísima. Y es no, es que ahora mismo en este momento de mi vida quiero focalizarlo en esto. Pero fue guay, a mí me gustó. Lo que pasa es que al principio me daba mucha vergüenza, ¿eh? Decir, "Puf, ahora tengo que hacer un vídeo, tengo que hacer no sé qué, hay los retos", pero era una obligación. Y el ver capaz que lo puedes, o sea, ver que eres capaz de que lo puedes cumplir, eso te ayuda a seguir. Ese compromiso durante la semana, yo creo que
ostras, la gente dice, vale, pues puedo ser disciplinada. Venga, pues me he dado cuenta, he visto cosas, ¿no? También ayuda muchas veces la semana gratuita a ver, oye, pues no es mi momento de opositar. Yo es que ahora estoy más centrada en que me quiero casar o en que quiero formar una familia o que quiero vivir todavía otras experiencias antes de ponerme a estudiar, que también está bien, ¿no? Así, sí, está todo bien. Una compañera que tiene a un hijo que dice, es que está en Inglaterra, ahora no recuerdo la ciudad, y ya le digo, vente y estudia unas oposiciones. Digo, déjalo que vive en Inglaterra, que es que es una experiencia, es una experiencia que, ostras, que le va a aportar también muchísimo, que ya tendrá tiempo de opositar si es lo que quiere, porque no va a opositar porque se lo digas tú. No, yo creo que al final tienes que ser tú y tienes que ser tú que decir, vale, ¿no? A mí qué me pasa a decir, hombre, te estás pasando. Si realmente quieres presentarte, estudia y busca la manera de que te ayuden, ¿no? Yo necesitaba toda esa parte emocional, lógicamente, la parte académica la necesitaba por el temario, pero a mí cuando la gente me preguntaba, ¿no? Que seguramente luego lo hablaremos, pero ¿y tú qué recomendarías? Si tuvieras que elegir una de las dos, es que lo tengo clarísimo y a día de hoy también. Y no es publicidad, de decir: "Ah, no, es que me han dicho que diga esto". No, de verdad, que me esté escuchando. Es que lo digo de verdad. Yo lo recomendaría mil y una vez, porque para mí fue mi salvación y fue la manera de focalizarme. De decir: "Venga, va, lo vas a hacer de la mejor manera posible y con ilusión y con alegría", ¿sabes? Dentro de ser una montaña rusa de emociones. Entonces, sí, me dicen: "Vale, por el dinero". Sí, lógicamente es dinero, pero en esta vida las cosas tienen un precio. Entonces, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale tu tranquilidad? Pues bueno, cada una que le ponga el precio que quiera. Yo no me he arrepentido nunca, ¿no? Y sí que la academia era importante. Bueno, pues a lo mejor sabiendo lo que es a día de hoy, a la academia no me hubiese apuntado. A lo mejor hubiese cogido algunas sesiones de programación y ya está, con el temario. Pero todo lo demás, lo que te da, lo que nos dais vosotras, pues eso no. Además, supongo que cada promoción también es un mundo y cada persona y cada una lo vive a su manera y lo hace a su manera y está bien. Es magia, porque tú eres de la promoción 5 con Virginia, con Soraya. Guau, qué cracks todas. Sí, sí. No quiero nombrar más porque, pero bueno, ya todas al final se forma como un grupo, ¿no? Y cada grupo es diferente, pero a la vez también todos los grupos tienen mucho en común y es muy, muy guay. ¿Qué problemas surgen en una preparación? ¿Qué problemas tuviste tú? Yo recuerdo alguno tuyo. Si no me lo comentas, te lo cuento a ver qué te. Vale, tú dímelo porque yo creo que a veces no nos quedamos o con los recuerdos muy buenos o con los muy malos, ¿no? Y entonces a veces cosas que tú sí que repetías, pues seguro que yo no las recuerdo tanto, ¿eh? Pero yo me acuerdo que yo dediqué mucho tiempo a organizarme, intentaba cumplir la organización, pero a veces me venía arribísima y no me dejaba los descansos suficientes o me ponía muchas más cosas de las que tenía que hacer, entonces no tenía ningún sentido y tenía que rehacerlo. O no terminaba lo que tenía que acabar porque quería que estuviera aún mejor. Y era como, no, entrega, si lo tuvieras que entregar, me acuerdo de esta frase, si lo tuvieras que entregar mañana, estaría ya para entregar, pues hazlo como si fuera para mañana. Deja ya de dar vueltas. Sí, sí. Yo, Mariana, para mí, una alumna ejemplar en el sentido de accionar, de pasar a la acción. De, bueno, yo he entrado en el programa y voy a hacer lo que me digas. Pasaste a la acción y yo siempre, al final, el programa te da unas herramientas, pero si tú te puede dar un taladro, unos clavos, un martillo, pero si tú luego no te pones a clavar, es imposible que salga el mueble, ¿no? Entonces, tú aplicabas muchísimo y una de las cosas, de los problemas, era el miedo a que te quemaras, ¿a qué acento me ha salido? A que te quemaras, a que, a que llegaras agotada al examen porque toda tu semana era trabajar, ibas por la mañana al instituto y por la tarde a estudiar. El fin de semana le dabas más horas y yo recuerdo una vez que yo, Mariona, en toda semana no te vas a poner 4 horas para hacer algo con tu familia, con tus amigos o tu pareja. Sí, sí, es que también es verdad, Úrsula, que como me dio por activarme un poco tarde, pues hombre, estamos hablando de que esto era enero, febrero, si no recuerdo mal, y yo tenía el examen en julio, pero en teoría al principio dijeron que en abril, que luego fue cambiando, ¿sabes? Pero claro, era como, corre, 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 que a principios de julio esto tiene que estar y me tengo que poner las pilas. Entonces sí que era un riesgo y supongo que no lo hubiésemos podido sostener más en el tiempo, ese ritmo, si no y y hubiese sido más largo, entiéndeme, ¿sabes? Pero sí, sí, estaba a tope. Lo hacía todo, porque me lo creí 100% y confié en mí, ¿sabes? Y me dijeron: "Vale, si esto funciona, si lo haces así, si no lo haces,
pues no va a funcionar. Entonces yo lo hacía todo. Sí, sí. Oye, y para los que se examinan en junio y piensan que van tarde, ¿qué les dirías? Pues les diría que si se ponen las pilas y depende de cada situación, también hay que ser consciente de, vale, 24 de febrero, te examinas en julio. Bueno, pues a lo mejor si hay 60 temas no puedes llevar los 60, pero a lo mejor 20 o 25 muy bien, o 20 muy bien y 5 o 6 bien, sí. Hay que ser un poco consecuente pues con la fecha que es y la fecha que te examinas. Y ese día fue mi error, que yo no quería ser así, decía, pues no, yo quiero hacerlo igual de bien aunque vaya un pelín tarde, que luego creo que supimos encajarlo bien y sí que aceptamos que no puede ir con todos los temas, y ya estaba bien, pero cuando se tomó la decisión sí que replanificamos y fue, venga, va, pues ahora estos 3 meses o 4 a tope, 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 tope. Y eso es lo que hice. De hecho, después, así cuando lo miro de lejos, ¿no? Ya ha pasado, pienso, los primeros temas que elegí, yo no sé aún por qué los elegí, ¿sabes? Porque ahora no los elegiría nunca. Suerte que no me salieron porque no me gustaban nada, pero ya no había marcha atrás. Yo era como, bueno, ya no se decidió, tira para adelante. Ya no. Si haces una cosa, ¿no? Lo que me sirvió fue para decir, vale, si tomas una decisión, no tienes el tiempo para echarte atrás, porque ya tienes demasiadas cosas en la cabeza, entonces tira para adelante. Si es lo que ponía en la planificación, ya has invertido un tiempo para organizarte, planificarte, síguela porque es lo que funciona. ¿Te planificabas cada semana? Cada domingo, sí. Cada domingo te planificabas la semana. Cuéntanos algunas claves que te funcionaron. ¿Qué te funcionaron? Claro, yo lo que hacía era primero apuntarme las cosas, el horario de trabajo y las cosas que no podía mover, ¿no? Por ejemplo, si tenía algo, bueno, sí, sobre todo, básicamente en esa época era el trabajo y, por ejemplo, si había algún cumpleaños o algo de algún familiar o amigo. Yo creo que casi cada fin de semana me reservaba un trocito para hacer algo diferente, pero si había algo especial, eso me lo reservaba y luego en función a eso me planificaba lo que tenía que hacer a lo largo de la semana. Si sabía que el sábado por la noche tenía algo que hacer y tenía que empezar por la tarde, pues me lo reorganizaba en la semana. Y yo me ponía hasta las horas, o sea, parece una broma, pero lo digo en serio, me ponía las duchas y las comidas, o sea, tengo tanto rato para comer, ay, de tal hora a tal hora me ducho, de tal hora, y sobre todo el sueño, el irse a dormir temprano. Súper importante, temazo, temazo. Mucha gente quita horas al sueño y el sueño es importantísimo para el cerebro. Total. Mira, ves otra cosa que también era muy importante y me acuerdo de que compis lo hacían era hacer deporte. Y yo en esa época el deporte lo suprimí de mi vida totalmente, pero porque no tenía tiempo físico o no le quería dedicar ese tiempo a otra cosa que no fuera el estudio. Entonces iba caminando a todos sitios, pero no hacía deporte como tal porque es que no tenía más horas. Y eso fue por no empezar antes, también es verdad. Y ahora, en cambio, ahora que ya no lo tengo, todo ese tiempo que antes invertía a estudiar, pues ahora sí que se lo dedico como una prioridad a hacer deporte. Claro, hay que saber en qué momentos está. Yo a mí me parece súper importante bueno, pues el tiempo que tengo libre lo dedico pues a otras cosas porque son 6 meses, ¿no? No es algo de toda la vida. Lo de la ducha, comprendido perfectamente. Las que llevamos el pelo largo, Pelo. Es que me da broma, claro, no era lo mismo si te tocaba pelo que si no te tocaba pelo. sí, sí, sí. ¿Antes de trabajar estudiabas? ¿Antes de irte? Sí, 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 sí. O sea, es que Úrsula, yo llegó un momento que yo todos los días de mi vida vivía por y para las opos. O sea, yo me levantaba a las 5:30, me ponía mi audio, me conectaba a la academia. O sea, teníamos como, nos conectábamos a videollamada de la academia y habíamos 4 o 3 personas, depende del día, que habíamos quedado previamente porque así nos obligábamos a levantarnos y a estudiar. Yo hacía mis páginas de bienestar, le ponía el audio, me planificaba ese ratito que iba a estudiar y estudiaba 1 hora. ¿Con las del par 5? ¿Con las del par 5? ¡Qué Sí, cracks! hacía un pomodoro o 2, 1 o 2, pero uno mínimo, 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 siempre uno antes de salir de casa. Entonces me iba a trabajar, trabajaba por la mañana, comía en el instituto con 2 compis que también se estaban preparando las opos y nos íbamos a la biblioteca. Que eso era una cosa que tampoco hacía antes, porque a mí no me gustaba estudiar demasiado en la discoteca. Ay, la discoteca, sí, ojalá. En la biblioteca. Y también me fue bien hacerlo, porque el cambiar de espacio y de ambiente me fue bien. Oye, Mariona, ¿cómo era convivir con esas compañeras en la biblioteca? ¿Cómo eran esas tardes? Pues era muy divertido, o sea, era muy divertido, ¿no? Ahora a toro pasado lo veo divertido, ¿no? Porque eran 2 chicos, 2 compis, y siempre me decían, porque yo les obligaba a hacer cosas. Estudia, pomodoro, planifícate. Y aún a día de hoy me lo sigue recordando, uno en plan, tía, es que estaba, no nos dejaba hacer nada, no, es verdad, era un poco autoritaria, no te voy a engañar, pero luego me lo agradecieron, ¿eh? Tipo Teniente O'Neill, ¿no?
Sí, entonces después de la Biblia sí que volví a casa, también andando, ¿sabes? Que aprovechaba esos ratos para decir, venga, va. Me muevo. Claro, entonces si salía de casa a las 8, a lo mejor no volvía hasta las 7:30, 8. Entonces llegaba a casa, me duchaba. Normalmente, si lo había dejado todo, ya intentaba parar y desconectar, ducha o hacer tareas que no me implicaran pensar mucho. Y ducha, cena y a dormir. Y antes de ir a dormir, proyectar que ese día iba a ser todo estupendo y maravilloso y a dormir. También os tengo que decir que, claro, yo tuve la suerte de que, pues, mi pareja me apoyó 100%, mm, que mi novio me lo hacía todo, ¿sabes? De decir, se encargaba de ir a comer, ahí a comprar, de hacer la comida, de lavadoras, de todo. O sea, a ese nivel yo no tenía que hacer nada. Y esa carga, que ahora es compartida, en esa época no lo era. Entonces yo solo me tenía que preocupar de estudiar y estaba así pactado. Entonces, claro, a nivel de comida y eso, también era comida que fuera saludable, que fuera buena, para también poder estudiar mejor, de no comer cualquier cosa y que te haga estar mal. Bueno, al final todo es un bucle, ¿no? Ujú, qué bueno. Eso para mí fue un pilar muy importante, que me permitió poder dedicar todo ese tiempo a estudiar. Qué bueno, eso es importantísimo. No siempre se tiene, porque muchas veces se tienen otras responsabilidades familiares, se tienen hijos y también, pues al final es más difícil, pero bueno, aprovechar lo que uno tiene también está bien, ¿no? Y hacerlo sin culpa, porque al revés, seguro que tú también lo hubieras hecho. Claro, esto fue una conversación, ¿no? De sentarse y decir, bueno, está esta situación, ¿cómo lo gestionamos? Y la verdad es que fue muy fácil. Y yo a día de hoy le digo, jolín, es que, Miki, gracias, ¿sabes? O sea, te quiero un montón y muchas gracias por quererme tú también y demostrármelo así, porque es que nunca hubo una mala palabra, nunca hubo un, jolín, no podemos hacer esto juntos. O ahora también, ¿sabes? Que a veces no te das cuenta y sin querer, pues puedes hacer algún comentario que a otra persona se sienta ofendida. Y yo reconozco que aquello era una montaña rusa de emociones. En un mismo día podía reír, llorar, bailar, cantar, pero bueno, él siempre estaba ahí para hacer lo que fuera a mi lado. Entonces, claro, eso es muy guay. Sí, súper importante ese apoyo y que lo hayas vivido así, pues es también inspirador. Y bueno, pues también a él le tocará la celebración también le tocaría. Sí, sí, sí. Sí, claro que me tocó. Yo creo que aquello fue como, hay un 10% o un 20% que es parte tuya. Entonces, claro, el compartir ese proceso, pues también te da una tranquilidad. Y si os digo la verdad, yo no me sentí mal. O sea, porque si lo hemos hablado y yo haría lo mismo por ti, pues de esto van también las relaciones, ¿no? De quererse y de demostrarlo, que es muy fácil decirlo, pero hacerlo no lo es tanto. Exacto. Yo no cocino y tampoco me siento mal a otras cosas Claro. y me dejo querer en ese aspecto. Sí, sí. Eso, eso es al final lo que es una pareja para mí, ¿no? Win-win. Los dos Claro. ganan, cada uno en su aportación y según el momento. No, que te iba a decir que a veces, extrapolándolo a las opos también en los más ámbitos, es un arma de doble filo. Porque cuando la gente o no trabaja o no adquiere según qué responsabilidades, luego quizá puede ser una carga de responsabilidad de decir, madre mía, como yo ahora no apruebe. Ya, esa presión, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo. Si te rodeas de gente bien, esa presión, Claro. Y él veía que tú estabas al 100%. sí, sí, claro. Él y mi familia, en general, todo el mundo que está a mi alrededor. ¿Qué te decía tu familia y tu entorno? ¿Cómo te veían? ¿Cómo? Claro, mis padres yo creo que llegaron un momento que se preocuparon un poco, ¿eh? Pero porque, claro, esa estabilidad, pues al final estás más nerviosa, pierdes un poco de peso. Bueno, pues claro, es que todo forma parte de una gestión de nervios y de presión importante. Y yo me acuerdo un día a mis padres que me dijeron, claro, yo llegué allí porque dije, bueno, voy a ir a verlos. Fui a comer, aprovechaba, ¿sabes? Decir, bueno, vale, voy, pero si voy, como, hago no sé qué y vuelvo. Y estaba desesperada. O sea, pues entré a la puerta llorando. Yo no sé qué me había pasado, no me acuerdo, la verdad. Y me dijeron, bueno, pero tú sabes que si no apruebas no pasa nada, ¿no? Y así, ¿qué pasa? Voy a probar. Y tu familia, ay, Mariona, que te vamos a querer igual, aunque Sí, o pierdas. y los amigos, pues de todo, Úrsula, de todo. Supongo que la gente no lo hace a mala fe, pero quien no lo ha vivido o no le da la importancia que tú le das en ese momento, pues a lo mejor te hacen algún comentario o algún compañero de trabajo o algo que, pues que a ti en ese momento te sienta fatal. Y también me ha pasado, ¿eh? Y supongo que es desproporcionado.
que es porque tú estás en esa situación emocionalmente baja y muy los sentimientos a flor de piel. En general, te tengo que decir que todo el mundo que tiene a mi alrededor, muy bien. Y que también lo he podido compartir tanto en la academia con vosotras, como también había mucha gente de mi entorno que estaba pasando por el mismo proceso y darse ese apoyo y ver que estás ahí, pues también tenían una cómplice de mi especialidad y era mi compañera de trabajo que hicimos un montón de piña, bueno, pues nació la amistad, ¿sabes? Siempre decíamos, lo que nos ha quitado la sopa por un lado nos ha dado una amiga. Pues eso también es muy guay. Por supuesto. Al final, aparte de las herramientas que te da, ¿no? De gestión del tiempo, gestión emocional, planificación, pues también te encuentras personitas que son regalos. Bueno, se me está pasando volando, Mariona, el examen. Julio, cuéntanos. Vale, pues yo fui a hacer el examen en julio, un sábado, y el examen salieron 5 bolas. 5, sí, y que tiene que elegir una. Pues la verdad es que cuando salieron fue muy guay la sensación porque salieron 3 temas que me sabía muy bien y pude hacer un examen, pues, en condiciones. O sea, me salí contenta. ¿Qué pasó después del examen? Que yo esto no sé si os lo he contado alguna vez. Creo que con Miriam le llegué a hablar un día, pero bueno, no, os lo voy a explicar. Yo salí del examen súper contenta, me había salido un tema que muy bien y claro, estábamos arriba, arribísima, arribísima. El día del examen se entregaba la unidad didáctica y luego se tenía que exponer y ya nos avisarían cuándo. Del examen salí súper contenta, mi amiga también súper contenta, cada uno había hecho un tema, pero las dos estábamos muy bien. Me acuerdo que a la fiesta mayor de mi ciudad salí, era el cumple de una amiga, todo súper bien. Y luego volví a casa. Y justo esa semana, mi novio se fue. Bueno, él también tenía un proyecto, iba a subir una montaña súper importante para él y también se había preparado. Para eso subía al Cervino, o sea, un proyecto súper guay. Yo quería también estar a nivel anímico a su lado apoyándola a tope. Bueno, pues se va y me encontré en casa sola y dije, wow, ¿qué me pasa? No sabía qué me pasaba porque acababa de hacer el examen y empezaron a venir las dudas de, ostras, podría haber puesto esto, mierda, me he dejado una cosa, no me va a ir bien. Una sensación, una angustia fatal de llorar y llorar y llorar y decir, es que no sé qué me pasa. Bueno, me sentí de repente, conecté con la realidad, ¿no? Y también se juntaban cosas de que, bueno, pues mira que me encontré esa semana que estaba aquí, que él no estaba, que, bueno, decir, guau, todo este tiempo ya ha pasado, ¿cómo se me ha podido olvidar eso? ¿Cómo puede ser? Me ha ido bien, pero se me ha olvidado eso. Yo sabía, lo podía haber hecho mejor. Y esa semana fue horrible, porque me sentía fatal. Y era, pero si ya no puedes hacer nada, si te ha ido bien, has salido contenta, ¿por qué no confías en eso? Bueno, pues supongo que también forma parte de ese proceso de que no eres perfecta, de que son muchos nervios, que hay mucha tensión, que son muchos temas, que son mucha normativa. O sea, el examen estaba bien hecho, yo lo sabía, pero bueno, puede haber estado mejor, sí, claro, puede haber estado mejor. Entonces, eso pasó la primera semana. Eso fue el 1 de julio. Pues yo hasta el día 20 no exponía. Era la penúltima. Exponía el penúltimo día, porque hubo un sorteo y mi letra salió de las últimas. Exponía el último día, un 20 de julio, me acuerdo perfectamente, a la 1:30, con una calor que hacía aquí en Cataluña importante y sin ventiladores. Y sin proyector. Ya nos habían quitado hasta el proyector de las aulas. O sea, aquello era, semana a semana pasaban cosas en ese instituto. Entonces era, no, no traigas USB porque no hay para hacer la exposición. A mí aquellas 2 semanas, bueno, 20 días, se me hicieron eternos. Entre la primera semana, que fue una catástrofe, y luego decía, guau, ahora tengo que prepararme la exposición que realmente es lo que me van a escuchar. ¿Cómo hago yo esto? 20 días aquí gestionando eso. ¿Estás de vacaciones? No, de vacaciones no estás. Y tampoco estás todos los días preparándote la exposición porque es aburridísimo y ya le das 1000 vueltas. Pues bueno, la sensación fue esa. Una catástrofe. Al principio, la semana de antes de poner ya un poco mejor, hasta el último momento, el nivel de perfeccionismo estuvo presente, que también supongo que es porque tienes más tiempo, ¿eh? Y llegó el día, Úrsula, llegó el día de hacer la exposición y era, vale, hoy me tengo que lucir, sí o sí. Pues nada, yo como una buena friki me lo pensé todo. Cómo voy a ir vestida, cómo voy a ir pintada, cómo voy a llevar las uñas, cómo no sé qué material voy a llevar, todo, todo, todo. Aquí tiene que estar perfecto. Y nada, así fue. Y me presenté en el instituto y con una actitud de decir, lo voy a petar. O sea, lo tengo que petar, sí o sí.
Y nada, yo me acuerdo que llegué, me dijeron, mira, bueno, había otra chica y tal, y luego me dijeron, mira, espérate que estamos esperando a la presidenta del tribunal, que vamos a estar todos en tu exposición. Y yo, perfecto. Aquello que me gustó que viniera también la presidenta, decir, que venga, porque habían algunos compis que habían estado 3, 2, 4, pero los 5 a la vez, nunca. Y me dijo, vamos a estar todos, y yo, pues muy bien, porque ya que me lo he currado y que está muy bien hecha, pues yo quiero que la escuchéis todos. Y la exposición fue súper bien, me acuerdo que tenía 15 minutos para exponer mi unidad, bueno, mi situación de aprendizaje que se llama, ya tenéis una unidad didáctica, y luego pues teníamos 20 o así de preguntas y de lo que ellos quisieran. Yo recuerdo estar allí diciendo, guau, lo está yendo súper bien. De verdad, ¿eh? O sea, es que queda feo. Bueno, no queda feo porque yo tenía esa sensación, era una sensación muy buena. Y nada, cuando acabé de exponer, me hicieron bastantes preguntas y me felicitaron. O sea, me dijeron, felicidades, muy bien, nos ha gustado mucho. Claro, ese fue mi feedback con el tribunal. Claro, yo salí de allí, llamé a mi novio contentísimo, me dijeron, ¿pero qué? ¿Cómo te ha ido? Estaba nerviosísimo, ¿pero qué te van a poner? Digo, mira, está feo que te lo diga, pero yo creo que un 10 porque es que me ha ido muy bien, pero supongo que es muy difícil que te pongan un 10. Pero bueno, súper contenta, me fui a casa a mis padres en plan sorpresa también, hacer el suflé otra vez, Úrsula, arribísima del todo. Uy, y nada, otra vez, pues fue bajando, ¿no? La sensación final, muy buena. Viendo el grupo de WhatsApp con las otras personas que no tenían tan buenas sensaciones, te dices, bueno, pues a mí me ha ido muy bien, o sea, yo voy a probar seguro. Y nada, pasó el verano, el suple volvió a bajar un poquito, ¿no? Aquí yo que te das de vacaciones, me fui de vacaciones a un sitio muy guay, estaba muy contenta, pero a la vez siempre venía el las sopos, las sopos, las sopos. Y nada, llegó septiembre. Pasamos agosto, bien, pero no tan bien como querría. Con un ojo pensando qué habrá pasado, qué notas sacaré. Si es que es un sinvivir. Sí, sí, sí. Y nada, salieron las notas. Salieron las notas y el 10 al final en la exposición lo tuve, no tuve, no tuve. Pues en plan, sí. Yo lo creía y al final era verdad. Entonces, claro, me quedó muy buena nota. El examen también me quedó muy buena nota, saqué un 8,25, o sea que al final fue muy guay. La media, un 9,3. Bueno, pues súper contenta. En ese momento se me saltaban las lágrimas de felicidad cuando yo vi las notas. O sea, cuando yo vi las notas no me lo podía creer. O sea, sí, pero no. Era, wow, yo tenía muy buena sensación, pero que esto es mío. O sea, es un 9,3 de verdad. Entonces, claro, pues súper contenta. Esa noche me fui a cenar con mi novio, de venga, va, te invito a cenar al sushi, que no más nos gusta, que esto es para celebrarlo, llamando mucha gente, la gente también muy contenta. Pues el feedback muy positivo. Y claro, eso se quedó ahí súper guay todo el curso, pero claro, vuelve a bajar otra vez porque eso pasó, estamos hablando de hace un curso y medio. O sea, hace 2 septiembre. Este no, el otro. Entonces, claro, estamos a febrero y aún, pues bueno, ahora ya ha pasado la fase de prácticas, ya ha pasado, pues salían los méritos, que ha pasado todo, pero aún no tenemos plaza. Entonces es como, jolín, ya te lo estoy explicando, lo estoy reviviendo otra vez, pero claro, aquella emoción, aquella alegría, aquella felicidad, pues no está. Entonces está un poco de rabia también de decir, jolín, me habéis quitado un trocito de mérito, ¿sabes? Se estira tanto, ¿no? Todo ostras, que hubiera sido de esa nota que sacas un 10 en la exposición, al final quedas un 9 y pico, que te dieran ya tu plaza y ya podías como cerrar ese capítulo, pero bueno, la administración es así. Mariona, 3 claves para sacar un 10 en la exposición. Pues mira, yo te diría que preparártelo muy bien, empaparte de lo que estás haciendo, o sea, para mí esa es la primera porque sin esa todas no tienen sentido. Planificar muy bien cómo vas a hacer ese discurso y con el lenguaje que vas a utilizar a nivel verbal, no verbal y también como la imagen que tú proyectas y la imagen que tú proyectas también englobaría cómo presentas esa programación y que tú confíes en ella, ¿no? Y currártelo y presentarlo bien y confiar en ti. Esa es la clave, ¿no? Esa es clave, porque cuando te dijeron, va a venir la presidenta, en vez de hacerte pequeñita, dijiste, wow, qué bien, qué suerte. No, no, Úrsula, yo ese día me puse delante de mi espejo, bailé, grité, salté y dije, ya ahora me voy a petarlo. Pero claro, lo que iba a presentar era algo que era muy mío, que lo presentaba en un formato que yo me sentía segura, que confiaba en mí y que era bonito. Y para mí era bonito. Entonces, igual que elegí la ropa que llevaría para dar esa formalidad a la vez que, bueno, pues que depende de muchas cosas, que al final lo que te entra por los ojos es importante. Y el lenguaje con el que tú lo expliques y cómo te expreses, tanto verbalmente como no verbalmente, pues es súper importante. Entonces, para mí,
En esa exposición fueron claves las 3 cosas y confiar. Pero puedes confiar mucho, pero si no te lo preparas, no tiene sentido. Entonces, es el equilibrio. Bueno, pues con ese equilibrio, con esa fuerza, con esa confianza en ti y con todo ese trabajo que hiciste, porque bueno, has dado muchas claves para trabajar también esa gestión emocional que es tan importante. Vamos a acabar esta entrevista y danos algunos consejos para acabar o cuéntanos algunas claves que a ti te ayudaron. Vale, pues mira, así como claves, yo os diría que la planificación para mí fue súper importante para no perder el foco, ¿no? Porque uno de los pilares que yo tenía un poco más flojos era la mentalidad. Entonces, a mí la organización y la planificación me ayudó mucho a la mentalidad, que es súper importante. Eso por un lado, luego os diría que descansar es súper importante, súper, 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 súper importante. Y a mí me iba muy bien estudiar por la mañana, porque te levantas con otra mentalidad. Si tú te levantas, haces lo que tienes que hacer y ya has hecho un poquito, pase lo que pase durante el día, ya lo tendrás hecho. Y eso le está ganando a todo el mundo. Entonces, tú te has levantado, has madrugado mucho, pero tú has descansado, has dormido tus horas porque te has ido a dormir también antes y es como que vas por delante, porque ya has estudiado un poco y ya está así planificado y organizado, entonces te hace que el día lo lleves diferente. Y darte mensajes positivos y cuidarte también es súper importante. Para mí esas son las claves. Pues bueno, Mariona, yo creo que es súper interesante lo que nos has contado. Ha sido es inspiradora tu historia, porque siempre es, no, es que ya vas tarde, no, es que no, se puede, no es gratis, hay que, en el sentido de que tienes que poner toda la carne en el asador y como bien sabes, pues al final te juegas, si vas a última hora te lo juegas, pero hay que ir, porque si no vas, el no ya lo tienes. No, no, está claro. O sea, yo tenía un margen más amplio, ¿eh? Pero que para la gente que diga, guau, es que no tal, bueno, si te pones 100%, sé consciente de dónde vas a llegar. Yo en el momento en el que estaba y tal y como quería yo hacerlo, pues me tuve que poner a full. Si hubiese empezado 3 meses antes, hubiese estado más tranquila, pero a lo mejor no me hubiese ido bien. Y esto yo sé que es mi experiencia y la cuenta así, pero sé que de gente también muy cercana que se lo ha currado, pues al final no ha tenido un buen momento, porque también hay una parte de las opos que es azar. Y sobre todo en la exposición oral, hay gente que quizás no es tan potente oralmente o o no sabe expresar exactamente lo que quiere transmitir porque no transmite tanto y no tiene tan buena nota. Y tampoco es justo, ¿eh? O sea, que yo soy consciente que mi experiencia es esta, pero que hay muchas veces que no sale bien, pero tienes que seguir intentándolo porque seguro que has aprendido algo que te hace que la segunda vez vaya un poquito mejor. Y también conocerse, porque a lo mejor en tu caso dices, bueno, pues me faltaba esa mentalidad, ese foco, necesitaba ayuda con la planificación y entraste en la escuela para, para, para poner remedio. Si tú ves que a lo mejor te falta esa confianza en ti o esas tablas a la hora de exponer, pues también se puede trabajar. Y no pasa nada, porque es que todo el mundo estamos aprendiendo todo el rato. Entonces, importante conocerse, ver los puntos que tienes que mejorar y currártelo para ir a por todas. Pues sí, yo creo que esa es la clave, currárselo. Y cuando te lo curras y te focalizas, pues al final es muy complicado que no salga, porque si te estás dedicando todo a eso y confías en ti y te lo curras, tiene que salir. Es que al final es algo matemático. Al final, por cuestiones de probabilidad, ¿no? Mira, recuerdo que en una entrevista a una experta en alto rendimiento deportivo, bueno, pues tirar los triples, ¿no? Hablaba de tirar triples. Bueno, si fallas, no te preocupes porque no, es imposible que falles un deportista de élite, ¿no? Es imposible que falle todos los triples. Así que tú tira porque cada vez estás más cerca de encestar, ¿no? Pues esto es un poco así. Bueno, Mariona, pues gracias por venir a contarnos tu historia. Me encantaría que fuera presencial para poder achucharte. A mí también. Bueno, tomar un café de verdad, Úrsula. No estamos tan lejos, que Barcelona y Zaragoza están cerquita Eso es verdad. y seguro que algún día lo conseguimos. Un abrazo súper Muchísimas fuerte. gracias por todo. Un besazo. Espero que os haya gustado, dejar vuestro like, vuestro comentario y nos vemos en el próximo episodio. Un besazo. ¡Mua!